El viaje de regreso desde Umag del gran manantial a Belerán fue menos desesperado. La tristeza de Kukub era la misma, pero el Tzitzai ya sabía qué hacer, había hablado con Tungur y eso le devolvió la calma. Y también le prestó la voz que un jefe debía tener ante sus guerreros. No es posible aguardar como hubiésemos deseado el momento oportuno para liberar a nuestros hermanos del establo. El momento será mañana mismo porque luego debemos partir sin demora hacia las colinas del límite donde la guerra grande nos necesitará más que aquí. ¿Y Bor? Preguntó uno de los Kukul. Pienso en Bor sin cesar, en el astrónomo Bor, respondió Kukub, y no puedo resignarme a abandonarlo, aunque sé muy bien que ese sería su deseo y su orden. Oigan esto, comenzaremos por lo que apremia, liberaremos la aldea, luego, y según los sucesos, tomaremos una decisión. Es posible que el supremo astrónomo Bor permanezca en el observatorio, reescribiendo códices sin que los siderecios lo dañen. Los Kukul no podían conocer los últimos sucesos ocurridos en la Ciudad del Sol, mucho menos que Flauro había enviado hombres a la Casa de las Estrellas con orden de destruirla piedra por piedra. Durante las jornadas que duró la guerra de grillos y almas, rondaron la Casa de las Estrellas, observando con atención cada movimiento de los siderecios, sus horas, sus costumbres, sus borracheras. Disimulados en el follaje, cubiertos ellos mismos de hojas y ramas, los Kukul acompañaron el ir y venir de los prisioneros, realizando las faenas que los siderecios les imponían. Por eso, no bien observaron los primeros movimientos del día, supieron a dónde llevarían a los prisioneros. Van a la colina a talar y recolectar leña gruesa. Me adelantaré para construir mi escondite. En esas ocasiones los siderecios trasladaban solo a los hombres. Ya en el lugar los contaban antes de desamarrarlos, y lo hacían nuevamente al final de la extensa jornada. El día amaneció limpio. El Kukul cantó desde temprano y con tanta vehemencia que los Tzitzai supieron que algo ocurriría. Los siderecios, atemorizados, golpearon más que de costumbre a los prisioneros mientras los conducían a la selva. Los siderecios querían que el Kukul se callara, pero el pájaro habló con voz sorda. «Sigue trabajando y escúchame». El Tzitzai, que achaba un árbol de resina, oyó la voz desde un enorme montón de ramas y hojas secas, junto a él, pero nada en su rostro delató asombro. «Te lo diré una vez, y si me entiendes, despide fuerte el aire de tu boca». Los guardianes se paseaban entre los prisioneros. Sin cesar llevaban la vista hacia arriba, esperando que de un momento a otro cantara el Kukul. «Cuando caiga el árbol que estás talando, acércate a mí. Yo te entregaré una pequeña bolsa con cerbatanas y dardos envenenados. Ocúltalos y llévalos al establo». El Tzitzai, que talaba, respiró con fuerza para indicar que había entendido. Luego hubo un largo silencio. El hacha golpeaba contra el árbol de resina. Un poco más tarde, Kukub habló de nuevo. «Esta noche cantaremos alto para que los siderecios salgan a cazarnos. Cuando eso ocurra, canten también ustedes en el establo». El Kukul hizo silencio. Después continuó. «Ellos irán a castigarlos, pero serán pocos y ustedes tendrán sus cerbatanas. Nada mejor podemos hacer». El prisionero continuó talando a buen ritmo y recién habló cuando la luz comenzaba a opacarse. «Es ahora», dijo. Y el Kukul respondió. «Es ahora». El árbol iba a derrumbarse. El Tzitzai gritó para alertar a los demás de su caída. Donde cae un árbol, el mundo se confunde. Hay estruendo de montañas, olor a tierra, y por un momento las figuras oscilan detrás del aire turbio.
La selva no quiere callarse cuando cae un árbol. Las formas agitadas demoran en recordar su nitidez. Disimulados por la muerte del árbol de resina, Kukub le entregó a la aldea una posibilidad para vivir. Atardecía y era bello el rojo detrás de la selva. Ese día los Kukul se aventuraron más que de costumbre y cantaron muy cerca. Dentro del establo los prisioneros ya estaban preparados. El canto repetido del pájaro sagrado perturbaba a los siderecios que esa noche ocupaban los puestos de centinelas en los alrededores de la Casa de las Estrellas. Los demás permanecían resguardados tras los muros, gritando y bebiendo para no escuchar. Los Kukul cantaban en las escalinatas. No era en las escalinatas, sino un poco más allá, cerca de las pirámides solitarias. No era en las pirámides, sino en las orillas de la selva. Los centinelas siderecios avanzaban ofuscados tras el canto. De ese modo, los Kukul los arrastraron hasta una zona de robles tan copiosos que permitían, pasando de uno a otro, caminar por lo alto. El robledal de la selva se llenó de cantos. Los siderecios se adentraron en él con las armas en alto, sin alejarse demasiado unos de otros. ¿Qué puede hacer la noche en un robledal de la selva más que espesarse? ¿Qué puede hacer la cobardía en la noche espesa de un robledal más que tiritar y perder el discernimiento? Los siderecios dispararon contra los robles. El ruido del fuego sacudió la selva, pero el único trofeo de esa primera embestida fue un silencio oscuro. Los siderecios recargaron sus armas y apuntaron a la espesura verde donde los pájaros continuaban burlándose de ellos. El eco de los estampidos se acababa y enseguida un Kukul cantaba robledal adentro, robledal arriba, o en el mismo sitio que los siderecios acababan de dejar a sus espaldas. Mientras tanto, en los establos, los prisioneros comenzaban a imitar el canto del ave de alas verde-azules. Los pocos centinelas que permanecían apostados en las inmediaciones los escucharon incrédulos. Nunca antes aquellos prisioneros se habían atrevido a desafiarlos. ¿Qué pretendían ahora, débiles y desarmados como estaban? Con seguridad, el canto de los Kukul de la selva los había trastornado lo suficiente como para hacerles olvidar el castigo que recibirían. Los centinelas iban a quebrarles las espaldas a golpes. Llegaron al establo, abrieron de par en par la puerta de madera. Entonces los prisioneros se callaron y en la penumbra llevaron las cerbatanas a sus labios. Los centinelas levantaron las antorchas para alumbrar el lugar. Se oyó un silbido y un enjambre de dardos envenenados salió disparado desde el fondo del establo. Aprovechando el desconcierto, los prisioneros corrieron hacia la salida. Los hombres cubrieron la huida de las mujeres que llevaban a los niños en sus brazos. Salir del establo significaba apenas el comienzo, porque luego debían atravesar un buen trayecto a campo abierto. Los Tzitzai intentaban llegar a la selva. Si alguno alzó los ojos hacia el observatorio, debió ver la mano de Bor, que pretendía hacerse enorme para ocultarlos de las antorchas que los perseguían. El estruendo alertó a los soldados dentro de la Casa de las Estrellas, que acudieron en ayuda de los centinelas. Algunos Tzitzai no lograron salir del establo, otros apenas pudieron correr un breve trecho por la explanada. Apenas unos pocos llegaron al amparo de la selva. Los Kukul del robledal habían hecho su parte. Era momento de alejarse por las copas frondosas, pero un Kukul permaneció en el lugar. El fuego incierto de los siderecios lo había alcanzado. Herido de muerte, intentó aferrarse a las grandes ramas de los robles. No pudo hacerlo y finalmente su cuerpo se desplomó en tierra.
Cuando lo vieron caer, los siderecios se abalanzaron para arrancarle el plumaje. Volcados sobre el cúcul muerto, los siderecios se disputaban su parte. Tan enfervorizados estaban que demoraron en entender que no arrancaban plumas verde-azules, eran puñados de cabello negro.